En 1995, algo empezó a matar animales en Puerto Rico. No los comía, no los arrastraba, no dejaba huellas claras, solo los dejaba vacíos, sin una sola gota de sangre. Y nadie, ni la policía, ni los veterinarios, ni el gobierno, pudo explicar qué era lo que estaba haciendo eso. Hoy vamos a buscar la respuesta. Todo comenzó en una pequeña ciudad llamada Canóvanas. Era marzo de 1995. Los agricultores de la zona empezaron a encontrar sus animales muertos al amanecer: cabras, gallinas, conejos, perros, todos con las mismas características que nadie sabía cómo interpretar. 2 orificios pequeños y precisos en el cuello, sin marcas de lucha, sin rastros de depredador, y completamente desangrados. No había sangre en el suelo, no había sangre en el pelo. Era como si algo hubiera extraído cada gota desde adentro con una precisión que ningún animal conocido podía tener. Los primeros reportes fueron ignorados. Los funcionarios hablaron de perros salvajes, de murciélagos, de enfermedades. Explicaciones que sonaban razonables hasta que alguien se tomaba el tiempo de mirar los cuerpos de cerca, porque los perros salvajes no dejan 2 orificios quirúrgicos. Los murciélagos no vacían un cuerpo entero de sangre en una sola noche. Y las enfermedades no atacan docenas de animales distintos en fincas separadas con exactamente el mismo resultado. Algo más estaba pasando. La primera persona en ver algo fue Madeleine Tolentino. Era una mujer de Canóvanas que una tarde de agosto de 1995 miró por la ventana de su casa y vio una figura que nunca había visto en su vida. La describió así: aproximadamente 1,5 metros de altura, cuerpo delgado pero de proporciones extrañas, piel grisácea casi sin pelo, ojos grandes, oscuros, alargados hacia los lados y una fila de púas o espinas que recorrían su espalda desde la cabeza hasta la cola. Caminaba erguida, se movía con una agilidad que no correspondía a su tamaño, y cuando notó que la estaban mirando, simplemente desapareció entre los arbustos con una velocidad que Madeleine describió como imposible para cualquier animal que hubiera visto antes. Su testimonio fue publicado en los periódicos locales, y entonces ocurrió algo inesperado. Decenas de personas en toda la isla dijeron lo mismo, que ellos también lo habían visto, que no se habían atrevido a hablar por miedo a no ser creídos, que la descripción de Madeleine era exacta, y el pánico comenzó. El nombre llegó poco después. Un periodista lo acuñó combinando 2 palabras en español: chupa y cabras. El chupador de cabras. El chupacabras. El nombre era casi cómico, pero lo que describía no tenía nada de gracioso. Para finales de 1995, los reportes se habían extendido por toda Puerto Rico. Luego llegaron desde República Dominicana, desde México, desde Colombia, desde Chile, desde Texas y Florida, donde comunidades latinas reportaban las mismas muertes de animales con las mismas características. 2 orificios, sin sangre, sin explicación. El fenómeno había cruzado fronteras en cuestión de meses, y el gobierno de Puerto Rico tomó una decisión que generó más preguntas que respuestas. Ordenó una investigación oficial, envió biólogos y veterinarios a examinar los animales muertos, y después de semanas de análisis, anunció sus conclusiones. Perros salvajes, monos, aves de rapiña. La explicación oficial duró exactamente lo que tardaron los periodistas en señalar lo evidente. Ninguno de esos animales produce 2 orificios quirúrgicos en el cuello. Ninguno deja los cuerpos completamente sin sangre, y ninguno había sido identificado en las zonas donde ocurrían los ataques. El gobierno no respondió a esas preguntas, simplemente dejó de hablar del tema. Entonces llegaron otras teorías, y algunas eran mucho más inquietantes que un simple animal desconocido. La primera hablaba de experimentos genéticos. Puerto Rico alberga en su interior
una instalación conocida como el Bosque Nacional del Caribe. Pero lo que muy poca gente sabe es que durante décadas la isla fue utilizada por el ejército estadounidense para distintos tipos de investigación clasificada, bases militares, laboratorios, proyectos que nunca fueron completamente desclasificados. La pregunta que algunos investigadores empezaron a hacer en voz baja era simple y perturbadora. ¿Qué pasaría si algo hubiera escapado? No un monstruo de ciencia ficción, sino un animal modificado, un experimento que salió mal, una criatura diseñada para algo específico que nadie quería admitir en público. La segunda teoría apuntaba en una dirección completamente diferente. Varios investigadores del fenómeno OVNI señalaron que los primeros reportes masivos de avistamientos de luces no identificadas sobre Puerto Rico coincidían en fecha y geografía con los primeros ataques del chupacabras, no como prueba, como coincidencia que nadie explicó. La tercera teoría era la más simple y quizás la más aterradora de todas. Qiarajeao, que existía, que era una especie que la ciencia no había catalogado y que seguía ahí porque los ataques nunca pararon del todo. Cambiaron, se volvieron menos frecuentes en Puerto Rico y más comunes en México y el sur de Estados Unidos. Los cuerpos encontrados en esas regiones mostraban las mismas características y de vez en cuando alguien reportaba haber visto algo. En 2004, un rancho en Texas perdió 35 animales en una sola semana. Todos con los mismos orificios, todos sin sangre. El sheriff del condado dio una conferencia de prensa en la que admitió no tener explicación. 2 semanas después, dejó de hablar públicamente del tema. En 2010, un video grabado en una carretera de México mostró una figura que cruzaba corriendo de un lado al otro, delgada, sin pelo, con movimientos que no correspondían a ningún cuadrúpedo conocido. El video fue analizado por biólogos que concluyeron que no podían identificar la especie, y luego el video desapareció de las plataformas donde había sido publicado sin explicación clara. En 2018, agricultores en Chile reportaron una nueva ola de ataques. Las autoridades respondieron con la misma explicación de siempre y la misma ausencia de respuestas reales. Lo más curioso de todo el fenómeno del chupacabras no es la criatura en sí, es la reacción de los gobiernos. Cada vez que los reportes alcanzan suficiente volumen como para no poder ser ignorados, aparece una explicación oficial vaga, rápida e insatisfactoria. Y luego el silencio, como si hubiera un manual de instrucciones para manejar exactamente este tipo de situación. Como si alguien ya supiera lo que es y hubiera decidido hace mucho tiempo que el resto no necesitaba saberlo. Madeleine Tolentino, la mujer que lo vio por la ventana aquella tarde de 1995, fue entrevistada muchas veces a lo largo de los años. Siempre describió lo mismo con la misma precisión. Nunca cambió su historia. Nunca la exageró. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron si creía que algún día habría una respuesta oficial sobre lo que había visto. Respondió que no, que las respuestas oficiales llegan cuando los gobiernos no tienen otra opción y que mientras la gente siga aceptando las explicaciones que les dan sin preguntar más, no hay ninguna razón para que esa opción llegue. Luego miró a la cámara y dijo algo que nadie en el equipo de producción esperaba. Dijo que lo que vio aquella tarde no tenía miedo de ella, que lo supo en el momento en que sus ojos se encontraron, que la miraba con algo que no era curiosidad ni amenaza, que la miraba como quien mira algo que ya conoce. Esta fue la leyenda del chupacabras. Bienvenido a Sombras del Mundo.